Yo lamento de que por qué hasta estas alturas, hasta como decía el compañero, 2 años se vinieron a decir aquí existe una deuda, cuando esta deuda existía desde muchos años. ¿Por qué no la pedimos en el 95, 96, 97? ¿Por qué no le hicimos fuerza entonces? Allí había mucha tela que cortar si quisiéramos explicarlo, porque pareciera de que durante existía el partido Arena, había que estar callado para que ellos no la pagaran, cuando se vio que el FMLN llevaba toda la buena intención y todo el abordaje que iba a ganar la presidencia, entonces había que hacer bulla para que la pagara el partido FMLN, cuando la deuda especialmente era de la derecha, porque realmente a ellos se les originó y ellos no la cancelaron. Entonces de esa manera no importa la fecha, viéndolo no importa la fecha cuando se pague, lo importante es que se pague. Nosotros empezamos una lucha ardua sobre esta deuda, incluso anduvimos en la Asociación de la Fuerza Armada, anduvo hasta desnudos en la calle, si es posible, ropas menores, para que el gobierno viera que era verdad que existía esta deuda y que la honrara y que la cancelara. Y muy irresponsablemente dijeron ellos, nosotros ya los vamos de la presidencia y hay que se las pague el próximo gobierno, el próximo ministro de Hacienda. Esas fueron las palabras que él nos dijo cuando lo reunimos nosotros con él la última vez, que ya fue en mayo cuando ya habían perdido las elecciones. Nosotros agradecemos al FMLN y a Mauricio Funes, a los dos, porque los dos son un dúo. No es que Mauricio Funes fuera presidente sin el FMLN, mentira. Los dos son un dúo y les agradecemos a los dos, y creo que el pueblo salvadoreño a los dos les agradece, hablando a nivel sociedad, porque los paquetes agrícolas, porque los paquetes escolares está gracias al FMLN y a Mauricio Funes. Entonces de esa manera nosotros sentimos que este presidente vino a ahorrar esta deuda apenas a 7 meses de estar en la presidencia. Esto nos da buenas luces, tanto a los lisiados como al pueblo salvadoreño, que sí el cambio con este partido y con el FMI y con el Mauricio Funes valió la pena y sigue valiendo la pena, y a lo largo de unos 3 años más o 4 años veremos cómo vamos a estar los lisiados viviendo. Cuando tú me haces referencia a ese tema, ¿reconocen ustedes que como grupo, en algún momento de esta historia posguerra que como país hemos vivido, han sido entonces instrumentos políticos? ¿Nosotros? Sí. Quizás ni como instrumentos políticos. Los han utilizado como instrumentos políticos. Vimos el caso que te comentaba de Francisco Flores, por ejemplo. Correcto, como ofrecimientos los pueden ver utilizados como instrumentos políticos. Pero realmente a los lisiados lo que decía es que teníamos buenas pensiones, que nosotros vivíamos bien, iban al extranjero estos gobiernos a decir que las cosas estaban bien, cuando en realidad no estaban bien. Quizás se puede ser una parte de eso. Otra parte, nosotros vemos más que Arena poco le interesamos nosotros en ese tiempo, poco le interesábamos porque no nos daban la prioridad que nosotros merecíamos. Incluso los presidentes que mandaba el partido Arena allá al fondo, iban a nada más a pasar el tiempo. Hoy últimamente, la última expresidenta que estuvo, iba a tirar unas migajitas para que viéramos que estaban haciendo algo, pero por detrás de esas migajitas estaban quitando la pensión a cientos y cientos de lisiados, a pesar que hay un decreto 770 que fue aprobado en el 2008 en diciembre, donde la pensión ya no se puede quitar ni bajar, pero detrás de eso eran cientos de personas que estaban quitando y bajando las pensiones, no cumpliendo la ley. En primer lugar hay que diferenciar lo que es voluntad política de lo que son promesas políticas. Yo creo que en el pasado hubieron muchas promesas de campaña, muchas promesas políticas, pero como bien lo decía, creo que don Efraín fue el que lo manifestaba, no ha habido voluntad política. Y finalmente la voluntad política se expresa en el presupuesto del Estado y en la política fiscal. Esa es la máxima expresión de la voluntad política de un Estado y de la correlación también de fuerzas, de poder en un momento determinado. Tuvo que llegar, yo no quiero hablar de un partido político, pero tuvo que llegar un gobierno y un estadista como Mauricio Funes, ¿verdad?, a la presidencia para hacer visible, tangible una voluntad política para reparar, primero para reconocer compromisos del Estado salvadoreño frente a veteranos y veteranas del conflicto, que eso es una cosa, pero también es una voluntad política de reparar derechos humanos violentados de las víctimas del conflicto. Entonces, lo que ha hecho el presidente Funes, en primer lugar, y que no pudieron hacer y no hubieran podido hacer los presidentes anteriores del partido Arena, porque no tenían esa voluntad política. Lo que sí sé es que, y creo que tú no estás exenta de haber conocido estudios sobre el impacto económico que esto pudo haber traído, sobre todo porque veníamos de un proceso de guerra y luego entrábamos a una fase de reconstrucción. Recuerdo incluso que los crecimientos económicos que tuvimos como país eran la lógica, la tendencia era de crecimiento en ese entonces por toda la inyección de
de donaciones de países amigos que estaban dando para la reconstrucción, ¿cierto? Sí, efectivamente, pero las finanzas públicas en nuestro país, en este momento, sobre todo de la crisis económica y de la caída drástica en el nivel de ingresos de la recaudación, no es mejor que la que existía en los años, digamos, de ese crecimiento acelerado y de ese aumento en los ingresos públicos. Entonces, ahora lo que el planteamiento es, ¿por qué ahora, incluso con una crisis fiscal, se va a honrar esta deuda? Y en los años pasados, cuando hubo, digamos, era la época de bonanza económica, digamos, era la época de las vacas gordas, ¿verdad? No, y de mucha también posibilidad de gestión de cooperación internacional no se hizo. Más allá de la deuda, del componente moral que hubo por estas personas que, indistintamente de la ideología en la que participaron, fueron olvidadas, fueron abandonadas, porque si nos remitimos a esta zona donde tú estuviste, en Arcatao, son zonas donde definitivamente fueron grandes frentes de guerra en aquella época y que desde luego muchas personas estuvieran involucradas en el conflicto. Mi pregunta es, de manera así concreta, ¿estas personas se les ha compensado con incorporarlas a esa vida productiva en esa zona? No, en esto hay que reconocerlo. El Estado salvadoreño tiene una gran deuda con las mujeres. Y primero para reconocer, pero no fueron consideradas sus necesidades en los acuerdos de paz. Eso las mismas comandantes del FMLN que participaron en los procesos de negociación de los acuerdos de paz lo han reconocido, que ellas como que se les pasó, pues no tenían el conocimiento sobre género. No se discutía mucho la política de género. Sí, no se discutía a pesar precisamente de que casi el 30% de mujeres excombatientes y habían muchas mujeres también en el FMLN en los organismos de dirección. Me preocupó mucho, por ejemplo, que este día en las que hicimos la convocatoria allá en Arcatao, por ejemplo, invitamos a los altos dirigentes y dirigentes del partido FMLN y no llegaron. Entonces, nosotros tuvimos, por ejemplo, a la Procuradora General de la República, representantes de la Procuraduría de Derechos Humanos, teníamos representantes del Ministerio de Seguridad, o sea, teníamos parte del gabinete que nos acompañaron porque te querían escuchar, pero, digamos, el partido político, digamos, a la que pertenecieron o que tuviera alguna responsabilidad con las compañeras combatientes no estuvieron ahí. A los liceados de guerra, bien o mal, los han dado algo, una pensión, pero a los excombatientes y combatientas que fueron nuestras madres en los frentes de guerra, abandonadas. Totalmente. Y incluso desempleadas. Y en ese momento éramos héroes todos. Éramos, ¿cómo se llama? Importantes. Y ahora, ¿por qué estamos afuera? Y por eso yo no comparto lo que decía Efraín, que gracias al FMLN. No, mira, aquí hay que ser crítico, simple y sencillamente. Aquí hay una deuda moral con toda la gente que fue combatiente. Y ella lo dijo perfectamente. Nos fueron al Arcatao, la dirección. Y lo mismo digo yo, nos tuvieron el evento cuando Mauricio Funes dio a conocer esto. El 16 de enero. No llegó nadie de la dirección. Entonces, ¿a dónde están, pues? ¿Dónde están mis jefes? ¿A dónde están nuestros diputados que los representan? ¿De la izquierda dónde están? Efectivamente son temas espinosos, son temas sensibles. Yo diría temas hasta políticamente incorrectos, podríamos llamarle, pero eso no es una justificación para que no los hablemos. Y dentro del proceso de que tenemos de realmente construir la auténtica paz, la auténtica seguridad, la verdadera democracia incluyente, equitativa, ¿verdad? Que nos abarque a todos y a todas en este país. O sea, tenemos que comenzar por reconocer, por sincerarnos como sociedad. No solo el Estado debe reconocer sus obligaciones, sus compromisos y marcar su disponibilidad, ¿verdad? De reparar y dignificar, sino que también como sociedad, todas las diferentes sectores y fuerzas sociales, políticas, ideológicas, tenemos que reconocer que esa realidad existe